Buenas noches. En el nombre Buenas. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh buen Jesús, te damos gracias porque eres infinitamente misericordioso y en este día nos has dado el don maravilloso de la vida y nos regalas a cada momento, a cada instante de nuestro día, el aire, la lluvia, el sol, tantos regalos que nos das, Señor. Te agradecemos de todo corazón porque sabemos que siempre estás como un Padre amoroso cerca de nosotros. Te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos esta noche. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, que puedas ayudarnos, Señor, a poder escuchar con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra atención, estas enseñanzas que nos estás dando, Fray Mauro, para que podamos crecer y enriquecernos con tu palabra y conocerte cada día más, Señor, y poder crecer en espíritu. Amén. Amén. Ahora, alguien que lea Hechos 3, 13, 14, 15. 13, 14 y 15. Sí, Ok. 13 y los versículos del 13 al 15. Ok. Lo leo yo, Padre. Bien, adelante. Pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió de libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mostraron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos sus testigos de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Entonces aquí hemos entendido bien que Pedro está diciendo con toda claridad a los judíos que ellos mataron a Jesús, que ellos lo entregaron a Pilato para que lo crucificaran. Ahora, otros u otra que sigan leyendo 16, 17 y 18. Versículo 16, 17, 18. El mismo capítulo. 16, 17, 18. Miren lo que puede la fe en nuestro nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que él nos inspira es la que lo ha hecho sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano, por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Muy bien. Aquí tenemos algo que podría inquietarnos, porque aquí dice que el Padre ya había previsto eso. Ya había, sí, previsto por medio del profeta que Jesús padecería. Hay dos pasajes más que hablan así, que Dios con eso cumplió su plan. ¿Cómo hay dos pasajes más que hablan de otra manera cuando dicen directamente a los judíos que ellos son los responsables? Punto. Pero esta segunda parte de este capítulo
nos inquieta, porque dice, entonces Dios Padre había hecho el plan. Posiblemente es aquí donde se han apoyado los que tenían la otra interpretación. O sea, la interpretación que era todo un plan de Dios, del Padre. Pero nosotros hemos dicho que esto no es posible. Debe de haber otra interpretación. Así decía este columnista del Avvenire, en el diario de la Conferencia Episcopal Italiana, que ahora vamos a leer de nuevo. Pero tengamos presente estas dos versiones, por decirlo así. Una que dice que ellos son los responsables y que Dios interviene solo para resucitar a Jesús. Son las primeras 3 citas. Pero luego hay 3 citas que dicen que con eso Dios cumplió su plan. Nosotros hemos leído una. Luego les voy a dar todas las citas. Pero ahora el problema es este. El Padre tenía un plan con todo esto cuando las primeras partes se dice que los hebreos, los judíos, mataron a Jesús. Entonces, ahora vamos a escuchar de nuevo lo que dice ese escritor del diario L'Avvenire referente a la pasión de Jesús. No nos protege desde la muerte, sino en la muerte. ¿Por qué Cristo ha muerto en la cruz? No ha sido Dios el que ordenó ese homicidio. No fue Él quien pretendió ni permitió que fuera crucificado el inocente en lugar de los culpables. Aplacar la justicia con la sangre no es de Dios. Entonces, este escritor dice que no era el plan de Dios. De manera que la segunda parte de estas 3 citas que hablan de eso, debe de haber otra interpretación que nosotros trataremos de dar. Recuerden que mi punto de apoyo es lo que dijo el arzobispo del Salvador a propósito de la muerte del padre Rutilio Grande. A propósito, nos alegramos que ayer ha sido reconocido culpable ese coronel que ha ordenado el asesinato de los jesuitas del Salvador. Es el avance de la justicia, que es el avance al final, el avance de las cosas buenas. Bien, ahora seguimos. Yo he llamado esta confrontación entre el primer grupo de 3 citas, donde dice que los fariseos fueron los responsables, punto y basta. Y las otras 3 citas que añaden que el Padre tenía, que con eso se cumplió el plan del Padre. Entonces yo lo he llamado el nudo pascual. Es un nudo. Bueno, entonces
¿Fueron culpables los judíos? ¿O el Padre tenía un plan y ese plan había que cumplirlo? Es un nudo. Entonces hay que ir adelante con calma para ver cómo se deshace este nudo. Como decía, mi punto de apoyo es lo que dijo el arzobispo, que la voluntad del Padre no era que Padre Rutilio muriera de esa muerte macabra, menos todavía su hijo, la H mayúscula. Entonces el arzobispo con claridad dice que la muerte de Jesús no fue plan de Dios. Pero sobre todo, lo que acabamos de leer de este columnista en el periódico de los obispos italianos, los cuales no reclamaron absolutamente nada. Como quien dice, es una interpretación posible y ahí está. Bien, vamos ahora con el nudo pascual. Estamos siempre limpiando la cara, la imagen de Dios. Recuerden que todo esto es limpiar la imagen de Dios. Se quiere confirmar desde otro ángulo de lo nuevo expresado hasta ahora. Otra manera de decir, confirmamos lo que hemos dicho hasta ahora. También delante de estas cosas que los Hechos de los Apóstoles nos ponen como una dificultad. El que la muerte de Jesús no fue un plan justiciero del Padre. Siempre con el objetivo de limpiar la imagen de Dios. Este capítulo tiene su importancia en cuanto que las varias citas de los Hechos de los Apóstoles que se van a presentar, que les voy a dictar, parecen contradecirse. De ahí el término de nudo. Se trata de saber quién en el libro de los Hechos de los Apóstoles quiso que Jesús muriera en la cruz. Si era un plan del Padre o de los fariseos. Ahora, en casi todas las primeras lecturas de la misa de los días después de Pascua, se dice quiénes mataron a Jesús. Siempre con claridad, fueron los fariseos. Y ahí se dice con claridad que fueron los fariseos. Sin embargo, en algunas citas se añade también otra cosa. Se añade que con la muerte de Jesús, Dios Padre cumplió su plan de salvación, insinuando así que fue Dios Padre quien quiso la muerte de Jesús para que se cumpliera su plan. Entonces sí, quedamos confundidos. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesús? ¿Los fariseos o Dios Padre? Para meternos bien adentro y encontrar la respuesta definitiva, vamos a leer las 6 citas de los Hechos de los Apóstoles que se refieren al tema. Esta noche no las leemos, pero sí yo se la voy a dictar y ahora sí ustedes las apuntan. Las leerá en la casa. Entonces, anoten.
Primer grupo de citas, 3 citas. Ustedes escriban primer grupo, 3 citas. Primera cita, Hechos 2, 36, 37. Ahí se dice, Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Los oyentes se afligieron y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, Padre? Hermano, evidentemente entendieron la cosa y creyeron que ellos eran los responsables. Y entonces les dicen todo compungidos a Pedro, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedro les contestó, arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesús, para que sus pecados sean perdonados. Eso, los pecados de haber matado a Jesús. Los fariseos tienen que arrepentirse, porque fueron ellos quienes cometieron el delito. Segunda cita del primer grupo. Hechos 3, 13, 15, que hemos leído. Hechos 3, 13, 15. Donde se dice, es Dios el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes, los fariseos, lo entregaron y renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida. Pero Dios lo resucitó. Aquí está claro que los autores intelectuales de la muerte de Jesús fueron los jefes de los fariseos. Dios tuvo el papel contrario, el de resucitar a Jesús. Nosotros, el de matar. Dios, el de resucitar. Son dos papeles opuestos. Tercera cita. Hechos 4:10. Les aconsejo aprender de memoria esta cita, porque es breve y muy tajante. La cita dice así. Este hombre, el paralítico que Pedro y Juan habían sanado a la entrada del templo, este hombre ha sido sanado por el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Eso es lo que hay que aprender. Ustedes crucificaron, pero Dios lo ha resucitado. Eso hay que aprender. 4:10. Ustedes, los fariseos, lo mataron, lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Es fácil de aprender eso. De nuevo se aclaran los dos papeles opuestos que tuvieron los fariseos y el Padre. Estas citas dicen con toda claridad que las dos intervenciones en la muerte de Jesús, la de los fariseos y la de Dios, son diametralmente opuestas. Los primeros para quitar la vida de Jesús y Dios para devolverle la vida plena. Ahora, hasta aquí estamos claros. Sin embargo, vienen 3 citas más, otras 3 citas, segundo grupo, 3 citas. A la primera parte
de las 3 citas, las cuales a la primera parte de la oración añaden que Dios tenía su plan en esa muerte. Es el segundo grupo. 3 citas que además de decir lo que dicen las otras 3, añaden que Dios tenía su plan en esa muerte. Veamos. Hechos 3, 17, 18. Anoten. Segundo grupo. Primera cita del segundo grupo. Hechos 3, 17, 18. Dice así: yo sé que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano, por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Y insinúa que Dios había planificado. Aunque no con claridad, la cita parece insinuar que el Padre tenía que ver en la planeación, en la planificación de la muerte de Jesús. Vamos a la segunda cita del segundo grupo. Anoten. Hechos 2, 23. Dice así: ustedes lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Otra vez, se remacha lo primero, pero se añade también lo segundo, que hace pensar que Dios tenía un plan. Ahora, ¿de cuál plan se trata? Este es el punto. Tenía un plan, pero ¿de cuál plan se trata? ¿Del plan de que Jesús fuera matado así, etcétera? ¿O de otro plan? Vamos a ver. Y la tercera cita del segundo grupo, anoten, Hechos 4, 27. Hechos 4, 27. Dice así: en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano que se llevara a efecto. Esto es aún más fuerte. Remacha lo primero, pero añade lo segundo. ¿Qué era lo que el Padre había decidido que se llevara a efecto? Esta es la pregunta y hay que responder a eso. Después de haber leído las últimas citas, debemos preguntarnos una vez más, ¿quiénes quisieron la muerte de Jesús? ¿Los fariseos o bien fue el plan del Padre? La respuesta tradicional es que la muerte de Jesús fue voluntad del Padre para redimirnos. Recordemos a Anselmo, para que pudiera pagar al Padre por nuestros pecados, porque nosotros los seres humanos no podíamos alcanzar la paga. Entonces Dios se encarnó
para morir en la cruz y así pagar al Padre por nuestros pecados. Esto es la interpretación que se ha dado a todo esto y que a nosotros nos han enseñado y que ha durado una interpretación 1000 años. Para que Jesús pagara por nosotros, a Dios Padre, la deuda que teníamos que pagar nosotros por nuestros pecados. La oración del miércoles santo dice así, imagínense, esto lo vamos a oír el miércoles santo, todavía en la iglesia se hace esta oración y dice así: oh Dios, que para salvarnos quisiste que tu Hijo sufriera el suplicio de la cruz, concédenos la gracia de la resurrección. Miércoles Santo. Esta respuesta deja la boca amarga, sin dejar de convencer el sentir de muchos buenos cristianos en esta nuestra época. ¿Es posible encontrar otra respuesta? Sí, es posible otra respuesta. Respuesta que no va en contra de la fe. No es que vota el dogma. La interpretación que San Anselmo ha dado no es dogma de fe. Es una interpretación que en ese tiempo satisfacía, respondía a ciertas necesidades y así fue adelante. Hoy en día sentimos que ya la cultura de hoy, la humanidad de hoy, ha avanzado mucho y quiere una respuesta, es decir, que satisfaga más el conjunto de la visión de Dios. Respuesta que no va en contra de la fe. Es tan solo otra explicación, otra interpretación, otra teología de la gran verdad que Cristo nos ha salvado de nuestros pecados, Ese es el dogma. Y nosotros quedamos fieles al dogma. Jesús de verdad nos ha salvado con su vida, con su muerte y con su resurrección. Pero eso, no pagando por nosotros, sino de otra manera, que lo veremos. Será el tercer punto de este estudio que estamos haciendo. Nos ha salvado de nuestros pecados. Y que Dios es amor infinito, incondicional, gratuito. Dios Padre, lejos de querer la muerte de su Hijo, lloraba, por decirlo así, junto a María, porque se estaba cometiendo el delito más monstruoso de la humanidad. Catecismo de la Iglesia Católica, número 312. Anoten. Catecismo de la Iglesia Católica. SIC. Número 312. Se estaba cometiendo el delito más monstruoso de la humanidad. Se estaba matando al más inocente de los hombres, a su Hijo querido, al hombre más justo. Recordar la parábola de los viñadores. Anoten, Mateo 21, 33 y siguientes. Empezamos a hacer desmoronar
la primera interpretación. Mateo 21, 33, siguiente. ¿Qué hace Mateo? Mateo cuenta, Jesús cuenta la parábola de los viñadores y dice que era hora de retirar, el patrón tenía que retirar los frutos y entonces manda unos siervos a estos viñadores a decirle, bueno, deme lo que me toca. Y los viñadores dijeron, no, esto es todo nuestro, tiene que ser todo nuestro. Y mal mataron a los enviados. Otra vez manda otro grupo y también a esos lo mataron. Al final dijo, voy a mandar a mi hijo. A ellos lo respetarán. ¿Qué va? Cuando vieron al hijo, dijeron, a esto lo matamos rápido. Así todo nos queda a nosotros. El hijo era Jesucristo en la parábola. Entonces, aquí en la parábola de Jesús, que dice con una claridad total que los únicos responsables, intelectuales y materiales, fueron los fariseos. Hemos dicho lo del arzobispo. Ahora, hemos visto lo del arzobispo, hemos oído lo del artículo sobre el diario de los obispos italianos y hemos estado dando varias razones para confirmar que Dios es amor infinito, gratuito y que no quiere ser pagado, no necesita ser pagado. Hemos leído cómo Isaías fue perdonado de sus pecados sin pagar nada. Hemos visto el ladrón arrepentido unos segundos antes de entrar al paraíso. No ha pagado nada. Entonces hay varios puntos bien claros. Ahora, ¿cómo se reconcilian? Entonces, los dos grupos de citas diferentes de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver. Por un lado, la muerte de Jesús la causaron los fariseos. Y por otro lado, Dios con esa muerte cumplió su plan de amor. Esto es el resumen. Cumplió su plan y el plan de Dios es siempre de amor. Recordemos, Dios tiene solo amor. Entonces, si tenía un plan, era un plan de amor, no un plan de asesinato. Eso, según la moral católica, no se puede nunca matar a un inocente, aún para salvar a todo el mundo. Según la moral católica, si uno dice, mire, se puede matar a esta persona, si matamos a esa persona, se salva toda Guatemala. No se puede. Según la moral católica, sacada del Evangelio. Ahora no se puede ni pensar de lejos que Dios Padre, que es solo amor, quiere o planifica la muerte de Jesús, porque tiene el plan de ser pagado. Eso ya aparece una cosa repugnante. ¿Cómo se armonizan los dos grupos de citas? Se pueden armonizar con el concepto cristiano de divina providencia. Anoten
esta palabra, divina providencia. Ya sabemos más o menos qué, pero aquí la profundizamos. En fin, imagínense, es el concepto que, bueno, esta es una opinión mía, ¿verdad? Para buscar esta armonía entre las dos interpretaciones o las dos expresiones. Si es acertada o no, será la historia decir, pero es un esfuerzo para conciliar esos dos grupos de cita de los Hechos de los Apóstoles y decir que el Padre absolutamente no tiene nada que ver con la muerte de Jesús, solo que Él, por divina providencia, interviene en todo esto para cumplir su plan de amor de salvar a toda la humanidad. Vamos a ver. La divina providencia. ¿Qué es la divina providencia? La podemos definir así. Esa intervención de Dios en ocasión de lo malo que el ser humano hace. Si hay buenos corazones que se abren a su amor, entonces Dios interviene y con su divina creatividad hace algo nuevo y más grande en favor del ser humano. Esta es la divina providencia. Nosotros, para hacerlo entender a los niños, decimos, fíjese que hay una familia que no tiene nada que comer hoy al almuerzo, los niños lloran, entonces los papás se recomiendan a Dios, de repente tocan a la puerta, viene un muchacho con una azafata en la mano, llena de comida, sabrosa, y los padres dicen, la divina providencia. Muy bien, es Dios que provee, eso es divina providencia. La providencia divina, Dios que provee en ocasión de algo negativo, que era el hambre de esta pobre gente, que no tenía dinero, que eran pobres. En ocasión de algo negativo, de la injusticia humana y del hambre de esta familia, habiendo gente que le dice Dios, interviene. Dios interviene y crea algo imprevisto. El muchacho que trae la comida. Esa es la divina providencia. En ocasión de algo negativo, Dios interviene y produce con su creatividad algo maravilloso, mejor de la situación de antes. San Pablo lo dice de otra manera. Para los que aman a Dios, todo se vuelve positivo. Yo corregiría a San Pablo para decir que no todo se vuelve positivo, porque el mal no se puede volver positivo. Para los que aman a Dios, en ocasión de lo negativo, aún en ocasión de lo negativo, Dios interviene y obra una cosa maravillosa. Esa es la divina providencia. Entonces, esto es Romano 8:28, la de San Pablo. Ahora, la divina providencia es una bella expresión del amor de Dios. Una expresión diaria y casera. La usamos continuamente, pero ir a fondo. Porque fíjense, nuestra salvación, la vida, la muerte de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús son divina providencia. Es el acto más grande, más profundo, más bello de la divina providencia. Entonces, es bello este concepto.
La pasión y la resurrección de Jesús nos hacen comprender fehacientemente este concepto tan importante en la espiritualidad cristiana. Cuando hablamos de este concepto, a nosotros nos viene la imagen de una familia que acabo de contar. Sin embargo, la definición de divina providencia abarca realidades aún más profundas, no es solamente un poco de pan, por decirlo así. La definición puede formularse de la siguiente manera. En ocasión de una situación negativa, si se abre el corazón a buenos sentimientos y actitudes, a la oración, Dios interviene y crea una realidad nueva y positiva que hace crecer aún más el bien. En la carta a los romanos, San Pablo, hemos dicho, 8:28. Y así el Catecismo de la Iglesia Católica habla también de esto de la divina providencia, aunque no aplicándolo así como acabamos de hacer. Sí, tenemos que cerrar porque tenemos que escuchar. Lo retomaremos un poquito la próxima vez. Bueno, pero hemos dicho casi todo, casi todo. Si ustedes me vuelven a leer Divina Providencia, se ubican. Ahora ya vamos directamente al video. Habla de la persona de Jesús, el nuestro Salvador, el centro de toda la realidad. Muy bella. Tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y buenas tardes también a ustedes, los niños. Ahora tienen que hacer un esfuerzo ustedes, los niños, para ayudar a todos a escuchar esta palabra del Señor. Acabamos de escuchar el Evangelio de San Mateo. Ahí Jesús dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Qué frases más fuertes, así de grande. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y el Padre ha puesto este Hijo, a quien conoce perfectamente, el Hijo encarnado, Jesucristo, en medio del mundo, en medio de la creación, en medio del ser humano. Él es el punto de referencia.
En la Pascua se decía, Él es el alfa y el omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego. O sea, el principio y el fin. Él abarca todo. Él es el criterio de moralidad, como se dice, y de verdad. ¿Qué significa criterio de moralidad? Significa que para saber si una cosa es buena o no, hay que ver qué dice Jesús sobre esta cosa. Lo que dice Él, así es. Él es el criterio. A veces nosotros oímos personas que dicen cosas, otras personas que dicen otras cosas, y a lo mejor alguien ha leído el Evangelio y dice que Jesús dice otras cosas y se deja así. ¿Quién sabe? Uno dice una cosa y uno dice otra. No. Jesús es el criterio único de moralidad. O sea, es Él quien dice cuándo una cosa es buena y cuándo no. Así es criterio de verdad. Hoy va de moda decir, el Papa dice la palabra agnóstico. Agnóstico significa que no se conoce, no se sabe. Si usted dice eso, plantea este problema, no se sabe. La verdad, como decía Pilato, ¿y qué es la verdad? Entonces, los jóvenes, por ejemplo, tienen un poco la moda hoy, especialmente, de decir, no, mamá, esto, ¿quién sabe cómo es? Sí, uno dice una cosa, uno dice otra. No, muchacho. Si sobre todo eres cristiano, sepa que la cosa es como dice Cristo. Entonces, aquí la importancia de conocer, la importancia de saber qué es lo que dice Cristo, cómo lo dice, qué es lo que dice. Hoy hay tantas cosas con estos medios que tenemos y la cabeza se nos llena de respuestas. Pero orientémonos. Hay un punto de orientación que es Cristo, que dice, yo soy la verdad. De manera que la verdad sí existe. Y la verdad es Cristo y lo que Él enseña. ¿Verdad? Cristo entonces en medio de la humanidad. La humanidad avanza en la medida que sigue a Cristo, en la medida que sigue la orientación de la verdad que dice Cristo, en la medida que sigue la orientación de la moralidad, o sea, del bien que dice Cristo. De manera que no es una opinión así nomás, es una realidad que nos rodea completamente, porque, y eso a nivel también personal, si nosotros actuamos como dice Cristo, actuamos según la moralidad, o sea, el bien, y vamos adelante. Y si no, según el mal, y vamos para atrás. Y así la verdad. Si así actuamos según lo que dice Cristo, es la verdad, y la verdad nos hace libres para crecer. Y si no, estamos en la mentira, estamos en cualquier cosa y vamos para atrás. Esto a nivel personal. Esto si no interesa a uno cómo va el mundo, pero sí a cada quien interesa cómo va uno. Es importante esto de saber que hay que conocer cómo dice Cristo. Entonces aquí viene la cuestión de conocer el Evangelio. Porque Cristo ha hablado en el Evangelio, ha actuado como dice el Evangelio. Y entonces la necesidad de conocer el Evangelio. Jóvenes, la necesidad de conocer el Evangelio, esa es la fuente. Ustedes que estudian sobre todo en la universidad, ya saben. Esto el profesor le dice, y
¿Y dónde está la fuente de lo que dices tú? Ah, lo digo yo. No, sobre estas cosas no es suficiente tu autoridad. Es necesario que tú presentes la fuente, una fuente que tiene peso. Y entonces nosotros tenemos que conocer la fuente de lo que dice Cristo. Y esta es una sugerencia para en tiempo de encierro que tenemos hoy. Procuremos conocer el Evangelio. Leamos el Evangelio. Hoy habrán oído decir también, sí, pero el Evangelio, Cristo, ¿quién sabe si es como está escrito en el Evangelio? El Cristo de la fe es otra cosa. No, Benedicto XVI, el Papa emérito, con toda claridad, el profesor de teología de 30 años en las grandes universidades de Alemania, no dice, no hay diferencia entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico. Son el mismo Cristo y está en el Evangelio. Si tú lees el Evangelio y tratas de entender el Evangelio, tú allí conoces quién es Cristo y qué dijo Cristo. Y luego el Señor dijo también, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahora, el Hijo, Jesús, conoce perfectamente al Padre. En el Antiguo Testamento se sabía de la existencia del Padre, se conocían algunos rasgos, pero la perfección de la imagen de Dios la da Cristo. Solo Él conoce perfectamente al Padre. Es por eso que, digamos así, entre la imagen de Dios que podemos sacar del Antiguo Testamento, cuando la gente conocía hasta cierto punto a Dios y su imagen, es la imagen de Jesús la que tiene que prevalecer. Y la Iglesia nos dice que toda la Sagrada Escritura hay que leerla, interpretarla a la luz de Jesús, a la luz de los que dice Jesús. No se puede leer un versículo del Antiguo Testamento e interpretarlo así como suena. No, hay que interpretarlo a la luz de los que dice Jesús. Y aquí esta imagen que Henry nos ha proyectado allá en el muro, el hijo pródigo, ¿verdad? Es la imagen que nos ha dado Jesús. Dios es ese padre de la parábola del hijo pródigo, que es enamorado de sus hijos y siempre tiene amor de ternura, sea para el hijo que se va a hacer travesura donde quiso y hace daño a la casa, a la buena fama del papá, y sin embargo el papá nunca deja de amar al hijo y está siempre esperando que regrese. Está siempre mirando en ese camino que regrese. Y cuando regresa, no quiero oír siquiera por qué hizo eso, qué le pasó. El papá dice, a mí eso no interesa. A mí lo que me interesa es que tú has regresado y ya no sufres más. Y lo abraza y hace fiesta. Esto es Dios. No el que se venga porque no le haces caso, lo que te manda al infierno, lo que cree el infierno y te manda al infierno. Papa Juan Pablo II, el santo Papa Juan Pablo II, el 28 de julio de 1999, el infierno no lo hizo Dios, ni es Él quien manda al infierno. Es la imagen del Padre de la parábola del Hijo Pródigo. Dios amor. Y como dice Santa Catalina, cuya fiesta celebramos hoy, oh Señor, tú que eres ternura sin amargor. Así es Dios. Entonces, dos propósitos. Uno de leer el Evangelio y el otro de enamorarnos cada vez más de la imagen del Padre amoroso, solo amoroso, y tratar naturalmente que en nuestra vida seamos así.
Porque si no, alabar tanto al papá, al padre, porque es bueno, pero nosotros no tratamos de imitarlo, no sirve de mucho. Es muy importante que nosotros en nuestra vida tratemos de ser amorosos, buenos, siempre, pacientes, etcétera, como el Padre Dios. Bien. Jesús, el centro. ¿Cuántos han venido esta noche? Entonces, les voy a dar la bendición. Gracias, Padre. Gracias, Padre. La bendición. Gracias, El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Para que no te esté fregando. Pues sí. Decirte lo mismo. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Espérame, Flaquito. Amén. Pues sí. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. No se ve ahí. ¿Me oye? Sí, se Sí, escucha. Fray. ¿Y se escucha? ¿Ahora se oye? Ah, pues. Sí, Sí, ¿Y se Fray. escucha? Sí, Padre. Sí. Sí se escucha. Sí se escucha. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Así sea. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa. Amén. 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 Ahora se oye. Sí. Entonces tengo que empezar de nuevo. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao. Buen fin de semana. Gracias, Buenas noches. Bien, Padre Mauro. Buenas noches. Gracias, Rey Mauro. Bendiga. Chao. Así bien. Buenas Así noches. bien. Hermanos. Chao, chao. Verena. Gracias, Rey Mauro. Chao, chao.